tenemos que seguir hablando de algo que involucra al presidente de la República, al jefe de gobierno porteño, a Mauricio Macri, a Axel Kicillof. Es en un mismo lodo o en el mismo lodo todos manoseados, porque ayer pasó algo que lo que demuestra es, como siempre, esta es una opinión mía, digamos, pero como siempre la política está por sobre, las decisiones políticas, la autoridad política por sobre cualquier cuestión institucional o cualquier norma. ¿Qué quiero decir? Cuando había preocupación en la sociedad al comienzo de la pandemia y había una unidad de criterios entre el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador, y se le planteaba a la gente, quédense en sus casas porque se pueden enfermar y podemos ver las mismas imágenes que vimos en España y que vimos en Italia, la cuarentena fue muy exitosa. ¿Por qué? Porque había autoridad política. Claro. Hoy lo que vemos es que esa autoridad política de cara a la cuarentena está erosionada. No porque no tenga credibilidad Alberto Fernández, o porque no tenga credibilidad Larreta, o porque no tenga credibilidad Kicillof. Es porque evidentemente el hecho de no haber sufrido las consecuencias que sufrieron los países que entraron tarde a la cuarentena, sí, por ejemplo Italia, por ejemplo España, si quieren el caso de Brasil. No, Brasil, Estados Unidos. Pero te lo comparo incluso, si querés, con nuestro vecino inmediato, el más grandote, porque acá lo que se está discutiendo es si economía o cuarentena, o si se puede salir de la cuarentena para hacer menos dura la situación económica de la gente. Bueno, Argentina tiene, no sé en cuánto estamos, creo que estamos orillando los 1000 muertos, estamos a 80, casi 1000, estamos en casi 1000 muertos, con una caída que el Banco Mundial dice que va a ser más o menos del 7.3%, y el Fondo Monetario Internacional la orilla también en esos números. Brasil tuvo una caída de casi 10 puntos y tiene 47.500 muertos. ¿Qué quiero decir con esto? El último reporte, 47.500, no sé si serán más. Hay un reporte en su cuenta de Twitter, lo pueden ver, de Nicole Sevicki, que lo que dice es que no se están contando los muertos en Brasil, sino que se están anotando muertos por enfermedades respiratorias. Como muertos por COVID. No, al revés. Al revés. Al revés. Los están tapando. Digamos, es raro que 8 de cada 10 muertos en los estados del sur, creo que es, ahora si quieren después lo chequeamos bien, sean por enfermedades respiratorias. Es como una diferencia muy grande con el año anterior, y no les hacen el hisopado post-mortem para ver si fue por coronavirus o no. Pero supongamos que dice la verdad Brasil y que hay casi 50.000 muertos. 48.000 muertos en Brasil, 48.000. El dato exacto, y acá en República Argentina 9.54 el número a la mañana de hoy. Aguardaremos el reporte al cierre del día. Entonces, vos tenés una bruta caída económica en Brasil con 50.000 muertos. Obviamente tiene muchísimos más habitantes Brasil, tiene zonas que son muchísimo más pobres, pero hablo también de los grandes centros urbanos que pueden ser homologables con la capital, digamos, con el AMBA, los aglomerados urbanos, quiero decir. Y hoy tenés una situación de Argentina que, si no la querés comparar con Brasil y te querés comparar con Chile, Argentina está hoy como estaba Chile hace 40 días. Y hoy Chile está en una situación que está al borde del colapso. Increíble. Entonces, si Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof dejan de... En este caso tendría que decirte Larreta y Kicillof, porque Alberto Fernández de alguna manera es el que tiene que tomar la decisión, tiene que tener la autoridad, pero no es el que se está tirando culpas a través de la General Paz. Siguen discutiendo si el problema es que la ciudad de Buenos Aires testea poco y se dejó estar, que es probable, o que la provincia de Buenos Aires hoy la única idea que tiene es la cuarentena estricta porque no tiene más herramientas por un tema de guita y de infraestructura, lo cual también es probable, o que el presidente debería terciar y tomar la decisión entre Kicillof y Larreta, lo cual también es probable. Permitime el francés y una licencia de viernes. A la gente le importa un carajo quién tiene la culpa. Cuando vos trasladás muertos en camiones o se te mueren en los pasillos de las clínicas, la brea le cae desde el presidente al jefe de gobierno, pasando por el gobernador, sin distinción. A todos. Así como el coronavirus no pregunta a quién votaste cuando te entra en el organismo, la gente, cuando se le empiezan a morir los familiares en los pasillos de las clínicas, tampoco pregunta si la culpa es... digamos, si vos sos bonaerense y te viniste de nación, de provincia o de ciudad. Exactamente. Entonces, a mí lo que me parece, estamos en una situación crítica, a tiempo,
de evitar esas No, imágenes. es que fue muy correcta la decisión de tomar aquel 20 de marzo, implementar la cuarentena. Sin duda. Y es tan cierto lo que decís, y es tan... Ahí está la clave, me parece. Totalmente, y me parece tan tenebroso como estrategia política lo que están diciendo algunos representantes de la oposición, que dicen la cuarentena fue muy temprana, porque la cuarentena no solamente te permitió evitar muertes, que ya, eso a mí me parece ya indiscutible como éxito, pero puede ser que porque yo sea un humanista, pero a mí evitar una enorme cantidad de muertes ya me parece un éxito. Es que a eso apunta A Alberto eso apuntaba la Fernández. cuarentena, exactamente. Siempre Sino que- lo dejó claro desde la primera vez que salió a hablar, que acá prioridad es la salud de los argentinos. Y la vida de los argentinos, efectivamente. Sino que además te permitió robustecer un poco el sistema de salud. No demasiado, porque estás en un país pobre y quebrado, digamos. Sí. Argentina puede tener berretines de primer mundo, pero no lo es. Pero además te dio tiempo, y el caso más emblemático, hay muchísimos, pero el caso más emblemático es el público de Martín Insaurralde, para esperar que la ciencia haga sus avances. Yo no sé cómo va a terminar, le deseo una prontísima y exitosísima recuperación a Martín Insaurralde, o a cualquiera de los que están siendo tratados con plasma, pero estoy seguro de que si esto hubiera ocurrido 2 meses atrás, quienes son pacientes de riesgo, como es el caso de Insaurralde, la herramienta del tratamiento con plasma recuperados no hubiera existido. Sin duda. Y la detección rápida de kits de Gamarnik, de Malbrán, de la Universidad de San Martín no hubiera existido. Y el desarrollo el suero anti-COVID que está presto a probarse en seres humanos no hubiera existido. Y O sea, todo esto se logró gracias tiempo. a todos estos 3 meses Exactamente. de cuarentena. Exactamente. Yo odio comparar países que no son iguales, justamente porque es una comparación que me parece absolutamente inexacta. Pero Estados Unidos hizo un cálculo. La Universidad de Columbia de los Estados Unidos, de cuántas vidas se hubieran ahorrado si hubieran implementado entrado en cuarentena antes. Y esto fue hace 15 días, el informe, 20 días, y hablaron de 36.000 muertes. 36.000 muertes es mucha gente. Mirá, el otro día leí a alguien que decía que porque hay pequeños estudios en los Estados Unidos que lo que muestran es que, por supuesto que el coronavirus afecta a personas mayores o a personas con patologías previas, pero que en jóvenes, entre los que nos podemos incluir sin ningún problema respecto al coronavirus, probablemente te pueda, no es seguro, no te mata, pero te puede dejar secuelas de orden respiratorio y en algunos casos, muy atípico, de orden neurológico. Entonces, cuando uno lo mira desde arriba como un Muppet, ¿no? Lo ves de arriba, decís, bueno, tengo el 0.3% de posibilidad de morirme y tengo el 3% de posibilidades que me pase algo y que me deje secuelado. Ahora, cuando te pasa a vos sos el 100% de la estadística. Claro. Entonces, yo insisto con algo, pasó en Brasil con un diputado de Bolsonaro que decía que el coronavirus era un invento, el coronavirus le mató al padre y ahora estaba apoyando la cuarentena junto a los opositores a Bolsonaro. Mi recomendación a la sociedad argentina, fundamentalmente en los lugares donde está muy difícil la cosa, que es el cámara, AMBA. Iván, a cámara. Que es la Miralos y decíselos. Pero que es la ciudad de Buenos Aires, que es el área metropolitana de Buenos Aires, es no esperar y no tomarse esto a la ligera a que el coronavirus te entre en la familia. Estamos relajados. A mí me da, no sé si compartís, me dio la sensación que con el transcurso de los días como que fuimos relajando. Es que, Manu... Y ahí es donde se está empezando a ir un poco todo de las manos. Mira, hay algo que es Yo indiscutible. entiendo lo económico y la necesidad de salir a laburar, sobre todo de aquellas pequeñas y medianas empresas o gente emprendedora, pero acá prioridad es la salud y la vida de nosotros. Los economistas te dirían que hay un shock de demanda, que es que vos podés tener, esto puede ser un restaurante, ¿no? Con 50 mesas. Suponete que tiene capacidad para 150 mesas, un restaurante gigante. Bueno, Sí. pero tenés habilitada para 50, porque te darían un permiso con el distanciamiento, etcétera. Primero hay un tema que es, vos vas a un lugar, en este caso a comer, por ejemplo, o irías a un lugar a comer, en general para distraerte y para generar una situación de ocio Sí. o de esparcimiento para salirte de la toxicidad del trabajo, de la pandemia, etcétera. Bueno, vos entrás, ¿cómo está pasando en otros lugares del mundo? Entrás en lugares que son países con un PBI per cápita mucho más alto que el nuestro. Entrás, te recibe alguien y te dice, ponga las manos. Bueno, ya pones las manos, te rocían Alcohol de en alcohol. gel. Pero tenés el tapaboca puesto siempre. Entonces, vas
y ya te das cuenta que la mesa de al lado está a 1,5 metros, 2 metros. Y entonces cuando te sentaste, tal vez te sentaste en un biombo de plástico y tuviste que dejar un tapaboca, digamos. Yo no sé cuánta gente... Va a ser una nueva realidad, una nueva normalidad a la que va a costar acostumbrarse. Entonces, pero es así, ¿eh? En un país que está cayendo la economía como acá, como en Brasil, como en Chile, como en todo el mundo, en realidad. En el mundo. Por más que vos abras el restaurante, o por más que vos abras el negocio de podología, o por más que vos abras la ferretería, la verdad es que la sensación que da es que la gente, no es una sensación, está recontramedido, tiene incertidumbre, tiene miedo de la pandemia, pero miedo a perder el trabajo, no sabe cómo va a estar el país y la región y el mundo, no en 2 meses, hoy, en mañana, 10 días sí. o mañana. Entonces, hay algo que a mí me pareció siempre muy equivocado que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en off, pero ahora empiezo a entender por qué lo dice, que es: tenemos que esperar que la gente nos vuelva a pedir la cuarentena, porque si no perdemos autoridad política, no electoral, no, sino esto que está pasando ahora. Digamos, Alberto Fernández y Larreta están diciendo, bueno, se restringe la circulación, se vuelven a los pedidos. No sé si ustedes andan en auto por la Ciudad de Buenos Aires. Llena. Lleno. Hice el abierto. recorrido hoy de casa acá, todo por Avenida Córdoba, un recorrido que hacía en 5 minutos, hoy tardé 25 minutos, a las 7:30 de la mañana. Entonces, yo soy de los que creen que, por supuesto, las autoridades políticas tienen más responsabilidades que la sociedad, porque para eso los votamos. Ahora, por suerte, la sociedad también tiene responsabilidades y no es inocente. Cuando la sociedad demande volver a la cuarentena, el riesgo que tenemos es que sea muy, pero muy tarde. Bueno, Iván Jabrowski, Buen fin de gracias semana. por venir a contarnos un poquitito, a desasnarnos. Es un placer, al menos para mí, escucharte. Pero antes de irte, antes de saludarte y desearte un buen fin de semana, ¿sabés qué? Creo que ya descubrí de qué cuadro sos. Me quedé ahí, me quedo rebotando Napoleón, 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 y digo, pienso. Y se me viene esto a la cabeza. ¿Me equivoco? No sé, yo te digo, no puedo. ¿Me no equivoco? Voy a revelar. No lo voy a revelar, Maru. ¿Me equivoco? Jabrowski, me parece que usted... A ver, lo intuyo. Escuchemos de nuevo. No sé quién está en el control, No sé quién está en el control, pero lo voy a tomar como una agresión a la libertad de prensa, esto que está pasando. ¿Es gallina? No lo podemos saber. No confirmo ni desmiento, Maru. Perfecto. Bueno, nada. Quizá en otro momento, en otra salida, ya se lo voy a sacar. Te vengo empilchado. ¿Con qué? ¿Con la casaca? Con el atuendo futbolístico. Ah, y encima me dicen que juega muy bien al fútbol. ¿De qué juega? No, ni confirmo ni desmiento tampoco. Nada. Nada. No hablo de mi vida, viste que hay gente que dice no hablo de mi vida privada. Sí, es más aburrida tu vida privada. Es que no hablas de tu vida privada porque no tenés vida privada.